Buenas tardes. El Grupo de Literatura y Cultura del Norte de México de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en conjunto con la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, agradece su presencia en este cuarto bloque con el eje temático Canon y Contracanon, Cartografías y Catalogación, Descatalogación. Iniciamos con la ponencia titulada La autobiografía de Elisa M. del Valle como un espacio femenino de la mujer del noreste de México, por Nora Elvia Cruz Camacho y Rosa María Gutiérrez, quien nos acompaña de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me permito presentar a Nora Elvia Cruz Camacho. Licenciada en Economía por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y maestra en Administración por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Además, maestra en Humanidades, con especialidad en Estudios Culturales por parte de la Universidad de Monterrey, con la tesis El neoliberalismo en 4 novelas de escritores de Nuevo León. En la actualidad es estudiante de segundo semestre del doctorado en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se encuentra investigando la literatura femenina de inicios del siglo XX del noreste de México. En especial se interesa por conocer la práctica de la escritura femenina, sobre todo investiga textos autobiográficos para saber el punto de vista de las autoras que experimentaron el acontecer revolucionario. Ahora, sin más preámbulo, cedemos la palabra a Nora Elvia Cruz Camacho. Pues muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. A continuación procederé a la presentación de la ponencia que realicé con la doctora Rosama Gutiérrez, que es mi asesora de tesis. Se plantea en esta ponencia contemplar a las autobiografías de acuerdo a la perspectiva de la interculturalidad por parte del investigador, sobre todo por el que se inclina por el estudio de la historia de las mujeres, y también se plantea que las autobiografías son un espacio de interculturalidad para las escritoras que optan por exteriorizar sus ideas en ese estilo literario, en especial para las que nacen a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX en el noreste de México. En particular, en la investigación con respecto a la saltillense Elisa M. del Valle y a la obra Alma Mexicana, biografía novelada. Quiero comentar que Mier es una de las 3 escritoras que investigo actualmente para mi tesis doctoral. Para lo anterior, se establecen antecedentes. Se proseguirá posteriormente con el planteamiento antes expuesto y finalmente se presentan las conclusiones de la ponencia. Con respecto a la interculturalidad, esta se define, de acuerdo a Smelkes, como la interacción que se da entre grupos y personas que pertenecen a diferentes culturas. De acuerdo a Dietz, abro cita, se refiere a las relaciones que existen dentro de la sociedad entre diversas constelaciones de mayoría, minoría, y que se definen no solo en términos de cultura, sino también en términos de etnicidad, lengua, denominación religiosa y o nacionalidad, cierro cita. Además, de acuerdo al documento Red de Género e Interculturalidad, se define, abro cita, como el reconocimiento y el respeto de las diferencias culturales existentes, bajo la concepción de que las culturas pueden ser diferentes entre sí, pero igualmente válidas, no existiendo culturas superiores ni inferiores, cierro cita. Se enfatiza en esta investigación en lo establecido por IRMAS en lo que respecta a la interculturalidad, que establece que esta perspectiva pretende reconocer y respetar culturas distintas, que en nuestro caso es como se aspira a que se visualice el género femenino ante un entorno en el que predomina lo masculino. Y es por lo que se propone la perspectiva de la interculturalidad para la que no hay grupos más importantes que otros, por lo que investigar la historia de las mujeres es tan relevante como lo es la historia de otros grupos. Tomando en cuenta lo anterior, es como se sugiere contemplar el texto de Elisa M. del Valle, que es una mujer que nace a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y es por lo que se considera Alma Mexicana, biografía novelada, un espacio de interculturalidad. Primero pasaremos a mencionar brevemente aspectos biográficos de la escritora. Pero, ¿quién es Elisa M. del Valle? Esta escritora
es una de las hijas del general José María Mier, quien fungió como gobernador del estado de Nuevo León. Por lo mismo, Mier habitó junto a su familia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y de acuerdo con Israel Cavazos, M. del Valle nace en Saltillo, Coahuila. Sin embargo, cabe mencionar que dicho historiador no proporciona la fecha del nacimiento ni la fecha del fallecimiento de la autora. Es por eso que en la actualidad me encuentro investigando esos datos. Hasta el momento se encontró, de acuerdo a la aplicación Ancestry, que Mier del Valle nace a finales del siglo XIX y que muere en 1978. También se encontró en esa misma aplicación que Elisa contrae matrimonio con Humberto del Valle. Y en cuanto al libro, se observa que el mismo es de pasta blanda y que se edita en 1942 por Polis, en la Ciudad de México. La trama del texto gira en torno a la vida de la escritora, Elisa M. del Valle, y a la de su familia, que tiene como pieza medular lo que acontece y decide el padre y cabeza de esa familia, el general José Mier, que participa en la Revolución Mexicana. ¿Y cuál es la situación femenina en esa época que le toca vivir a la escritora Elisa M. del Valle? Pues en Occidente, de acuerdo a Michel Perrot, en ese periodo las mujeres permanecen en el hogar, ya que el espacio público es exclusivo para los hombres. Y en el territorio mexicano, al igual que en los estados del noreste del país, el papel de la mujer también correspondía a la esfera privada, donde se dedicaban a las labores del hogar y a la educación de los hijos. Ahora bien, ya que la autobiografía Alma Mexicana, biografía novelada, es sobre la revolución, y como el padre de la escritora del texto combate en esa lucha armada, es por lo que es necesario establecer brevemente que en el Porfiriato se resentía la oposición de los ciudadanos norteños. También se añade que Bernardo Reyes era uno de los leales seguidores de Porfirio Díaz, pero que esto no evitó que en 1909 el presidente de México decidiera enviarle a Europa con la intención de quitarlo del camino para eliminarlo como posible adversario. De acuerdo a Speckman Guerra, este acontecimiento contribuyó a la oposición de los nuevoleoneses y de los norestenses contra el gobierno de Porfirio Díaz, ya que el presidente se inclinó por Limantur para que fungiera como representante de los científicos y por lo mismo surgieron pugnas internas en el gobierno. Lo anterior propició que a principios del siglo XX se exigiese justicia social y por ende surgieron grupos opositores en todo México, como el Ponciano Arriaga en San Luis Potosí y del que se originó una filial en Lampazos, Nuevo León. Los acontecimientos mencionados contribuyeron a que se diera el exilio de Porfirio Díaz en mayo de 1911 y también la elección de Francisco I. Madero como presidente de la República en noviembre de ese mismo año. Se quiere subrayar que Madero contaba con partidarios en todo el territorio nacional. Destacan entre ellos que tenía en Coahuila y en Nuevo León. Ahora bien, se sabe que Madero nace en Coahuila, pero a sus ancestros se les vincula con el estado de Nuevo León, ya que su bisabuelo era originario precisamente de Chihuahua, pero contrae matrimonio con la nuevoleonesa Victoriana Elizondo. De ahí porque se le vincula con el estado de Nuevo León. Ya que se plantea la autobiografía Alma Mexicana, biografía novelada como espacio de interculturalidad, se estima necesario presentar algunos aspectos sobre ese género literario, entre ellos que se desconocen los datos exactos de cuándo surgen las primeras autobiografías, pero que se reconoce que en el siglo XVII es cuando surgen este tipo de textos y que Confesiones de San Agustín es el parteaguas de este género literario en el mundo occidental. Cabe agregar que San Agustín narra en su autobiografía su conversión al cristianismo. Las autobiografías corresponden a lo que se conoce como la escritura del yo, que tiene distintas acepciones, entre ellas están las memorias, los diarios, el dietario, la correspondencia, el autorretrato, el libro de viajes, las apologías y los discursos públicos. Y por lo mismo varían los criterios con respecto a su clasificación. Por ejemplo, para Luyen se clasifican en explícitas y en heterogéneas. Las explícitas son las autobiografías, las memorias, los diarios y las cartas, y las heterogéneas son las autobiografías dialogadas, los ensayos biográficos, los libros de viaje
y las crónicas. Se quiere establecer que en el caso de las autobiografías de Elisa M. del Valle, Alma Mexicana, biografía novelada, se observa que dicho texto es un espacio en el que la escritora logra dar a conocer sus ideas a otros grupos, a pesar de que la misma pertenece a un grupo marginado. Al respecto, Marcuse establece que la cultura afirmativa la que mantiene a las minorías sometidas por un grupo reducido de personas, que es el que involucra en asuntos que van más allá de obtener lo necesario para vivir. Con respecto al investigador que se decide por el estudio de la escritura de autobiografías de autoras nacidas en el noreste de México a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, este deberá contemplar las barreras que sortean esas mujeres, sobre todo por su papel de subordinadas, porque predomina en esa época el discurso masculino. La consideración anterior remite a que, de acuerdo a Butler, se puede presentar una situación creada que responde a una relación de poder que se agrava si se toma en cuenta los lineamientos y los cánones que varían de acuerdo a las disciplinas que se elijan para su aproximación. En ese estilo, en campos como el literario, al que corresponden las autobiografías, también existen barreras, que son las que surgen por las polémicas con respecto al género, a la raza y al canon. En este mismo orden de ideas, con respecto a las barreras en la investigación, Lozano establece la falta de reconocimiento de la mujer que escribe por parte de la crítica literaria la primera mitad del siglo XX, situación que esta académica atribuye al género de las autoras de los textos. Además del obstáculo anterior, es necesario tomar en cuenta la problemática vinculada al canon, ya de que, de acuerdo a Sáiz, los teóricos optan por referirse a las autobiografías como una forma de escritura o como discurso y no le otorgan el término de género. Se atribuye la dificultad de clasificación de la autobiografía a la hibridez que se da en ciertos textos que no caben en la estructura que plantean el canon. Esto se relaciona con lo establecido por Viveros, quien asegura que en México las autobiografías no se contemplan en el canon clásico. Frente a estos resultados, es necesario crear alternativas para un espacio de minorías, y en esta ponencia se propone que uno de ellos es el femenino, es decir, el de las autobiografías. Por lo anterior, se requiere de negociación para alcanzar nuevas prácticas, para descubrir cuestiones desconocidas, por corresponder a lo que Foucault identifica como saberes sometidos, que son saberes descalificados. Conseguir lo anterior implica reconocer que en el territorio conviven varias culturas que son minorías, las que se requiere que aspiren a mantener una relación equitativa. Este cambio de perspectiva trae consigo mayor conocimiento, en nuestro caso, de lo femenino. En caso de estar interesado en conocer a la mujer que escribe y que nace en el siglo XIX en el noreste de México, se considera a las autobiografías como una alternativa para investigar cuestiones como las percepciones y los sentimientos de las creadoras de la palabra escrita, en una época en la que prevalece la hegemonía masculina. Ese es el entorno que rodea a Elisa M. del Valle, que escribe Alma Mexicana, biografía novelada, quien, de acuerdo a lo antes expuesto, vive una situación desfavorable por ser mujer. Se plantea la relevancia de la interculturalidad para ampliar el conocimiento sobre las minorías, y en el caso de este trabajo se propone a la autobiografía escrita por Elisa M. del Valle como un espacio de interculturalidad, tanto para el investigador, que busque ampliar el conocimiento de la historia de la mujer, así como para la autora, que encuentra en ese espacio una hendidura para dar a conocer sus ideas a otros grupos de la sociedad. Además, se destaca que a esta postura se anteponen ciertos obstáculos, como son la problemática de género y los concernientes al canon literario, que se deben sortear por el investigador para ampliar el conocimiento al respecto. Quiero, además, antes de terminar, agregar que me entusiasma mucho la investigación sobre Elisa M. del Valle, ya que este texto, Alma Mexicana, biografía novelada, no ha sido aún investigado y se pretende con esta tesis el rescate de la historia de esta mujer y del texto. Hasta aquí la explicación de la ponencia. Agradezco mucho su atención y felicito a los organizadores de este evento. Gracias a todos.
Agradecemos la participación de Nora Elvia Cruz Camacho. Continuamos con Víctor Barrera Enderle, quien nos acompaña de la Universidad Autónoma de Nuevo León con la ponencia para una historiografía literaria descentrada, ensayo de una mirada desde el norte. Me permito presentar a Víctor Barrera Enderle, ensayista y crítico literario, investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, director del Anuario Humanitas del Centro de Estudios Humanísticos de la misma institución. Ahora, sin más preámbulos, cedamos la palabra a Víctor Barrera Enderle. Gracias. Bueno, también agradezco mucho la invitación. Es un gusto estar aquí en estas circunstancias especiales. Y bueno, lo que voy a leer es un fragmento muy reducido de un ensayo de más largo aliento, que es, como ya se mencionó, un acercamiento, un bosquejo para una historiografía literaria descentrada o desde un espacio, digamos, diferente al tradicional, que sería desde el norte, desde algún punto del norte, un punto movible, por cierto, y cambiable. Leo mi ponencia. Este ensayo es más una tentativa que una propuesta concreta. Parte de algunas preguntas surgidas durante años de estudios sobre esa entelequia borrosa que llamamos literatura mexicana y que podríamos extender o reducir, según el caso, a la literatura latinoamericana o a las literaturas de las regiones al interior de nuestras naciones. Podría añadir algo más. Es el registro de una lectura que trata de ubicarse espacialmente y describir su propia materialidad, es decir, sus posibilidades y también, por supuesto, sus limitaciones. De ahí que la Inquisición se extienda a las maneras en que se enseña y se difunde la literatura, tanto al interior del ámbito académico como en los medios y redes sociales en nuestras ciudades y en nuestros espacios. Y es también, por supuesto, un cuestionamiento sobre las mediaciones. He aquí algunas de las preguntas con las cuales estoy trabajando. ¿Desde dónde y para quién se escribe una historia literaria? ¿Cuáles son los criterios para incluir o excluir obras, autores y movimientos? ¿Qué prácticas de escritura y de lectura deben ser tomadas en cuenta? ¿Dónde empieza y dónde termina el concepto de lo nacional para el caso de la literatura mexicana? ¿Qué idiomas debe abarcar y qué géneros también? ¿Es pertinente hablar hoy de literatura mexicana? Y finalmente, ¿es posible una historia de literatura que dé cuenta de las particularidades de cada región? Hablo de sus temporalidades y sus propios modelos de periodización. Estos cuestionamientos, no hace falta remarcarlo, surgen a la hora de pensar el campo literario actual y sus múltiples desafíos. Es decir, la premisa de base sería, digamos, la posibilidad de repensar los campos literarios desde otra perspectiva, y ya volveré sobre ello. Me interesa, pues, reflexionar sobre la posibilidad de articular una historia de la literatura mexicana desde espacios no centrales, descentrada, y también descentralizada, ¿por qué no?, poniendo énfasis en los campos literarios de las regiones del norte del país y sus diversas y complejas redes comunicativas. Me gustaría entonces destacar sus particularidades, pero también hacer visibles las conexiones entre sí. Para tal propósito, he tratado de proponer un modelo de periodización basado en el propio contexto, destacando los momentos decisivos y los grupos de autores y obras que lo conforman y lo confirman también. Pero no solo eso, he tratado de incluir una serie de aspectos a tomar en cuenta. Me refiero a las particularidades que hacen de cada zona un espacio propio con sus propias preocupaciones y sus propias búsquedas de expresión. De ahí que las siguientes líneas carezcan de cualquier intención impositiva o pretendan presentarse como verdades inalterables. Al contrario, pondrán el énfasis en la mutabilidad. Cualquier intento de pensar el devenir de la literatura en un espacio delimitado tendrá que ser flexible y cambiante necesariamente. No desconozco que esta intención se enmarque en un contexto mayor y parte, por supuesto, de las crisis y transformaciones que ha padecido el campo de la teoría literaria en el orbe occidental, al menos desde los años 80, y cuyo impacto ha alcanzado los programas de estudio de universidades y centros culturales. En los años 60 había básicamente dos formas hegemónicas de acercarse a la literatura: la formalista y sus secuelas estructuralista y proceduralista, y la de corte marxista o por marxista y sus ramificaciones en la sociología de la literatura y los estudios culturales. Había también alternancia entonces de enfoques sintagmáticos y paradigmáticos y algunos esfuerzos, como los de Genet, que recuerdo ahora, por combinarlos. Vino después una desconfianza endémica que encasilló cualquier esfuerzo teórico como simple parafernalia academicista y que Terry Eagleton denominó como la política de la amnesia, para luego sentenciar con algo de sensacionalismo, y aquí cito a Eagleton: el estructuralismo, el marxismo, el postestructuralismo y demás corrientes han dejado de ser los temas atractivos que en otro tiempo fueron, dice. Se fueron, es verdad, pero ciertas inercias perduran. El rechazo o la resistencia a la teoría, por parafrasear a Paul de Man,
Así olvidar que los esfuerzos teóricos, donde se instalan, por cierto, la crítica y la historia literarias, habían surgido como respuesta y polémica contra la retórica y la filología positivista. Tal como apunta el académico francés Antoine Campagnon, dice, hay teoría, dice él, cuando las premisas del discurso habitual sobre literatura ya no se dan por sobreentendidas, cuando son cuestionadas, expuestas como artefactos históricos, como convencionalismos. Hasta ahí la cita. Bueno, y a continuación precisa también, y sigo de nuevo con Antoine, en sus comienzos, dice, también la historia literaria se cimentaba sobre una teoría en cuyo nombre se eliminó de la enseñanza literaria a la vieja retórica, pero esta teoría se ha perdido de vista o ha sido edulcorada a medida que la historia literaria se identificaba con la institución escolar y universitaria. Se la cita en pocas palabras, se ha vuelto una rutina. No hace falta recordar aquí que la condición moderna de la historia literaria parte del romanticismo, pues como refiere, por ejemplo, a Aguiar Silva en ese clásico manual de teoría literaria que todos en algún momento consultamos, dice ahí Aguiar, la crítica clásica no se proponía explicar y analizar rigurosamente una obra, ni tenía instrumentos adecuados para tal empresa, reducida como estaba a media docena de rígidos conceptos estéticos y algunas fórmulas retóricas imprecisas y vagas. Hasta ahí la cita. En ese traslado del orden clásico al orden histórico, el acento recayó sobre la condición histórica del ser humano y de sus acciones. Herder o Marand de Steele, por ejemplo, cambiaron el enfoque de los estudios literarios a buscar las particularidades individuales y no las categorías universales, conectando así la reflexión sobre la literatura a la reflexión sobre el entorno que la envuelve. Sin este viraje, la historia literaria sería impensable. Y es precisamente esa vuelta de tuerca la que me gustaría retomar aquí. Rescatar esa irrupción rebelde de la historiografía literaria, es decir, su rechazo a la imposición de una universalidad atemporal de la creación o una esencialización de la literatura, para aplicarla a los modelos generalizadores, generalmente impuestos por prácticas centralistas y mercantiles. Muchos se han dado el camino y sería absurdo no reconocer el trabajo realizado por críticos de la talla de Pedro Enríquez Ureña y José Carlos Mariátegui, el primero con su lectura continental y el segundo con su cuestionamiento de la configuración e imposición de una literatura nacional, y por no hablar también de Antonio Cándido y su famosa formación de la literatura brasileña, trabajo fundacional de 1959, o los esfuerzos que se realizaron en la década del 80, del 70 y 80, a críticos y académicos como Antonio Cornejo Polar o Ana Pizarro, quien en su ensayo Problemas historiográficos de nuestras literaturas dijo lo siguiente, dice Ana Pizarro, nos interesa ahora precisar que la opción de una historia de la literatura latinoamericana es para nosotros lograr aprender conceptualmente la historia del discurso literario en el lento transcurso de su constitución, en su proceso de formación, de emancipación de los modelos coloniales, en su pausada definición de identidad, en su asunción de sí mismo, que es el modo como delimita un espacio propio, cómo busca su expresión, cómo constituye alternativamente su palabra, cómo el modo como se integra a la modernidad, cómo se origina un discurso literario que busca su expresión, dice Pizarro, su expresión propia en el tiempo extendido de la vida de nuestras sociedades, en el tiempo largo en que se constituye una cultura y en el que las permanencias de una sociedad se consolidan en civilización. Ese es para nosotros, dice Pizarro, el problema central. Hasta ahí la cita. En pocas palabras, ver a la literatura latinoamericana como proceso, como un fenómeno vinculado a otros factores sociales, culturales, lingüísticos y políticos. Tal empresa, sin embargo, se vio interrumpida o entorpecida por la implantación del liberalismo y sus reformas y privatizaciones en el ámbito educativo, sobre todo de la universidad pública. Circunstancia en la cual, lo sabemos, nos encontramos y que ha tenido como mayor consecuencia el traslado, sin la mediación crítica, de los asuntos literarios a las esferas de las industrias culturales. De ahí la urgencia de repensar a la literatura desde otros ámbitos. Menciono al vuelo, por ejemplo, dos, desde la geopolítica y de la geocrítica, pero hay más sin duda. He aquí entonces la breve y concisa descripción de una mirada, de un ejercicio ensayístico que trabaja en un espacio acuoso y que sabe que no puede avanzar o aventurarse sin exponer algunas intuiciones. Una de las pocas certezas de esta búsqueda en pos de una lectura descentrada del devenir literario sería la imposibilidad de separar el registro de obras y autores de las condiciones materiales en las cuales surgieron. Me explico, no podemos ensayar una historiografía descentrada y descentralizada sin incluir una conceptualización de los dispositivos de lectura y escritura establecidos en los diferentes espacios a estudiar y sus complejas evoluciones y transformaciones a lo largo del tiempo. Las historias literarias, porque sí son en plural, en las regiones, deberían también ser la crónica de la cultura impresa, de libros, revistas, periódicos, pasquines, hojas volantes y un largo etcétera,
de los mecanismos de producción y distribución de texto y ahora de las transformaciones en los soportes con la hegemonía de las tecnologías de la comunicación. El mismo concepto de literatura tendría que ser también lo suficientemente flexible para incluir otro tipo de manifestaciones como la oratoria en el pasado, los discursos públicos y las correspondencias y los documentos privados, por citar algunos ejemplos. Ya Nora nos explicó muy bien la lectura que está haciendo de las autobiografías de mujeres, de escritoras mujeres, por ejemplo. Esta historiografía descentrada deberá ser también, entre otras cosas, un proyecto de rescate editorial y un programa de reformas de las clases y espacios de los estudios literarios es decir, en las aulas. Es decir, una empresa transdisciplinaria que entre y salga de los salones de clase, que dialogue y polemice con los medios y las estrategias de difusión y con las vías o con los mecanismos de empoderamiento de obras y autores. Que rescate también libros, nombres, movimientos, testimonios, y también al mismo tiempo que denuncie imposiciones y modas y que desmantele las burdas estrategias de difusión y empoderamiento impuestas por las industrias o las instituciones culturales en boga. Hablo en el fondo de reconfigurar el campo literario, de equilibrar sus fuerzas y de hacer visibles a los lectores y las lectoras que lo pueblan. No estoy renunciando ni esquivando ciertas nociones con las que tendremos que enfrentarnos, como la de valor, la noción de valor, que tal vez sea la más importante o la más difícil de sortear. ¿Cuál sería el valor de una empresa como esta? Y también, ¿cuál sería el valor de las obras de autores rescatados? La función de valor ha funcionado generalmente tanto como una estrategia de exclusión como una vía para la esencialización de la literatura, es decir, para otorgarle una atemporalidad y una ubicuidad que harían imposible o dificultarían su historización. Aquí sería necesario, pues, hacer del valor un criterio histórico y flexible. He intentado finalmente indagar en la posibilidad de articular una historia literaria desde las regiones, es decir, desde los espacios no centrales de las naciones latinoamericanas, para repensar la función misma de lo literario y conceptos como literatura nacional o latinoamericana. Mi propósito, por tanto, dista mucho de caer en las simples reivindicaciones de los regionalismos tradicionales. El elemento regional, llamémosle así provisoriamente, sería una forma de complemento y cuestionamiento de la elaboración de los cánones nacionalistas. Serviría para contrastar las formaciones discursivas hegemónicas, evidenciando la complejidad y heterogeneidad de los campos literarios. Tal como apuntaron en su momento, primero José Carlos Mariátegui y después Antonio Cornejo Porlar, partiría para ello de algunos cuestionamientos, como tales como ¿es el campo literario regional? El campo literario regional está determinado por características peculiares o a la inversa, su conformación se encuentra en completa dependencia de elementos externos impuestos verticalmente desde espacios hegemónicos en los que predomina el capital simbólico. Para ahondar en esas inquisiciones sería necesario echar mano de las nuevas perspectivas de la historia regional latinoamericana, de los estudios culturales y de los estudios latinoamericanos, por supuesto, de la antropología cultural y también de los novísimos enfoques sobre lo literario que comienzan a desarrollarse en diversos medios y formatos que no necesariamente son universitarios. El registro histórico de la literatura desde una perspectiva descentrada podría ser uno de los ejercicios críticos más interesantes a la hora de dar cuenta del pasado inmediato. Se podrían desbaratar mitos, revelar campañas publicitarias, disfrazadas de sesudos juicios críticos y encontrar redes comunicativas insospechadas. Las dificultades, que no son pocas, formarían también parte del proyecto, y las enumero aquí brevemente. El peligro de caer en las generalizaciones, el siempre complicado acceso a los materiales, la necesidad permanente de crear nuevos instrumentos y dispositivos, tanto críticos como teóricos, el enfrentamiento o confrontamiento con las políticas culturales, con las burocráticas, con las administrativas, de los comités de ciencias y tecnología, y la imposición de tus metodologías rígidas. Pero, y con esto termino, en todo caso creo que es un riesgo que bien vale la pena correr. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Víctor Barrera Anderle. Continuamos con Roberto Caput González Santos con la ponencia 3 incursiones en el reino del 2000 al 2016. Me permito presentar a Roberto Caput González Santos, de Tampico, Tamaulipas, ensayista y crítico literario, licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Lengua y Cultura Española por la Universidad de Salamanca, doctor en Estudios Humanísticos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, docente de la UANL y editor de Los Cinco Locos, suplemento semanal de la revista digital Levadura, autor de El México de Afuera, Polemistas de la Revolución Mexicana, de este año,
y de Somos lo que nos trae el tiempo, también de este año. Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Disculpe. Sin más preámbulo, puede comenzar. Gracias, Ana Gabriela. Bueno, agradecer la invitación a la doctora Mónica Torres Torija. Es todo un gusto estar en Palimpsestos. Miren, el estudio que yo había preparado es bastante extenso, entonces solamente voy a leer la última fase, ¿no? Pero los pongo un poco en antecedentes de lo que trabajo. Esta última etapa se llama El postdespués de la narrativa regiomontana, una historia de endriagos y artistas, ¿no? En las primeras dos incursiones de este estudio propongo considerar al reino como un momento particular de la literatura regiomontana, imagen de la modernidad literaria de una ciudad, Monterrey, la cual arranca, me parece, con la aparición del libro de relatos homónimo de Raúl Rangel Frías en el 72. El reino, por tanto, como proceso literario dentro del cual Patricia Lauren Kulik, Coral Aguirre, Dulce María González, Mario Anteo y Joaquín Hurtado produjeron su obra, que son los autores que estoy trabajando en los primeros dos bloques, ¿no? El reino sin mayúsculas, más categoría de análisis que canon, abierto al asalto constante desde múltiples intereses literarios y extraliterarios. De la fractura del proyecto cultural concretado en ese libro de relatos, El Reino, que sería la síntesis armónica del conquistador y el humanista, intentaré rescatar ahora algunos apuntes de la lectura de Perra Brava, 2010, de Orfa Alarcón, y Rey Bengala, una historia de artistas, 2016, de David Meraz. Resumo, como introducción a esta tercera incursión, el artículo de la cultura del trabajo a la cultura de la competitividad de Lilia Palacios, socióloga de Académicos de Monterrey 43. Dice Lilia, ahora todos somos empresarios de nuestras competencias y habilidades, pero hubo un tiempo, no hace mucho, en que el discurso moral de la ética de trabajo europea enmascaró el interés del espíritu empresarial de la ciudad. El soporte material de esa cultura laboral comenzó a desmantelarse una mañana de los años 80, y para 1996 el discurso de la competitividad encontraba su escaparate global en la celebración de los 400 años de la fundación de Monterrey. Después, como escribiera Marx en el Manifiesto Comunista, todo lo sólido se desvaneció en el aire. Ahora bien, ¿qué pasa en literatura? Ese es mi telón de fondo sobre el cual voy a tratar de leer estas dos novelas. Las mercancías que definieron los contornos de ese postdespués son muchas. Las nuevas narraciones del reino han experimentado con las implicaciones sociales, económicas, políticas, estéticas de al menos dos: el narcotráfico y el mercado del arte. Orfa Alarcón, Perra Brava, 2010. El debate tiene sus años, más de una década. En noviembre de 2005, Rafael Lemus menospreció la novela del narco, comparándola con la tradición que Macedonio Fernández fundó en Buenos Aires. Después de tamaña licencia poética, miró hacia arriba y resolvió que en el norte de México todo es páramo. Eduardo Antonio Parra le contesta en octubre: no es una elección, es una realidad. El narcotráfico está ahí, asoma en nuestras ficciones como contexto. Las preguntas de ese intercambio de opiniones quedan regadas como casquillos de una refriega sin bajas en esos dos números de letras libres. Entonces, podemos preguntar cómo se narra la realidad, qué es el narco, cómo funciona. ¿Esta narrativa lo sacraliza? Preguntas que vale la pena tener en cuenta cuando leemos Perra Brava de Orfa Alarcón. La novela del narco no es una, son muchas. Comparen el trabajo de Elmer Mendoza con el de Juan Pablo Villalobos. La diferencia es evidente. El primero trabaja con el lenguaje coloquial, lo recrea hasta transformarlo en una lengua personalísima. El segundo juega con arquetipos, los reconfigura, los reintroduce en la historia de otra manera.
Consideren que los autores distinguen entre narraciones de capos y narraciones de sicarios, mientras la crítica habla de mutaciones de la novela negra o actualizaciones de la picaresca. 6 años después de que Yuri Herrera agotara el universo del corrido, Orfa apuesta por el hip hop. Imaginen las posibilidades. No obstante, también es factible pensar en estas obras como manifestaciones específicas de una modalidad general, aislar las constantes que regulan su producción y recepción. Escribe Adriana Sara Jastremska. Cito: el identificador de la narconovela no es el argumento, sino sobre todo la configuración y el funcionamiento del mundo representado, en que la presencia del narcotráfico determina el sistema de valores, afecta el tejido social y las relaciones entre personajes, así como determina la percepción de la realidad. Refleja además las transformaciones y cambios que se han producido en los países afectados. Al hablar de transformaciones nos referimos no solo a cambios sociales y económicos, sino sobre todo a una nueva sensibilidad y estética que rechaza los modelos culturales existentes. La narconovela se adapta a la situación y contexto cultural en que funciona el narcotráfico en el lugar y tiempo determinado. Ordenadas o desordenadas, fin de cita. Ordenadas o desordenadas, las narraciones del narcotráfico representan la realidad prestando atención a las transformaciones sociales producto de la implementación de un modelo global, el neoliberalismo, sobre las culturas locales. La acción es secundaria, el esquema es casi siempre se repite, el interés radica en los materiales. Para los escritores de ficción, entonces, el narco es sobre todo la interrelación dinámica de elementos históricos, dominantes, residuales, emergentes, en sujetos subalternos, una cultura paralela, un lugar de enunciación, un ejercicio de empoderamiento. Cuando Orfa declara a Juan Carrillo, de la Universidad de Guadalajara, mi fin es solo contar lo que está sucediendo y no poner moralejas dentro de cada párrafo, entiendo que lo que narra carece de moraleja o que la moraleja no se ajusta a las fábulas de antaño. El discurso con el que trabaja se basa en la libertad, el éxito, la competencia, el hiperconsumismo, la inmediatez, la violencia, la eficiencia, el enriquecimiento, la ostentación, la defensa, el necropoder operando con o en contra de los discursos locales. Escuchemos a Fernanda Salas, la narradora. Que se dijera que tuve celos, que encajo los dientes por lo mío, que me caigo y no veo razones, que no entiendo, que nada me importa más que yo, por vociferar, porque digan que soy más valiente y más fuerte de lo que realmente soy, porque se sepa que soy total y absolutamente irracional, que no necesito que me den mi lugar porque yo puedo tomármelo. Le jodería la vida nada más por ser el perro que ladra más fuerte. Fin de cita. Fernanda es una clase mediera regiomontana que aprendió a ladrar con las canciones del Cartel de Santa. Todo en ella parece descolocado. La condición económica de su ángel guardián, su hermana Sofía, ofende su sentido del gusto. Los sentimientos que confiesa sentir no siempre concuerdan con sus acciones. No lo permite. Su prepotencia nace de la debilidad. La crudeza con que encara el presente contrasta con la opacidad o el sentimentalismo con que evoca el pasado. En ese estado de vulnerabilidad encuentra un modelo de necroempoderamiento en la figura de MC Babo, vocalista del Cartel de Santa. La oportunidad de traducirlo en acciones violentas en los patrullajes con la banda de los cabrones, obteniendo el respeto de su hombre, Julio, imponiendo miedo entre sus competidores inmediatos. Las letras del Cartel de Santa imponen un registro a la historia, misógino, práctico, hiperbólico, desencantado, enérgico, iracundo, contenido, eficiente. El resultado es un mundo donde la conducta de los personajes está normada a detalle. Fernanda es la vieja más buena, Julio es el hombre más fuerte, Sofía la hermana más sacrificada, Dante el amigo más joto, los cabrones los perros más chingones, Cintia la sobrina más consentida, el padre el competidor más odiado. Todo resulta ejemplar. Llamemos a eso la marca del discurso de la competitividad. Ostentación, hedonismo, banalidad, productividad, capricho, hipocresía, consumo, necropoder. Orfa, desde Monterrey, ficciona esa cultura. Imaginen la clase de interrelaciones que se generan en los sectores medios en el tránsito de un discurso del ahorro a otro del hiperconsumo.
en la lógica de la colaboración a la lógica de la competencia radical. La narración de Perra Brava surge de ahí, un lugar donde impera el más fuerte. El discurso justificativo radical de la etapa más reciente del capitalismo regiomontano forma parte de la narración de Fernanda. Aparecen los momentos en que, apartándose de la mansedumbre, opta por la bravura, un lento aprendizaje que desemboca en una de las masculinidades radicales del capitalismo Gore, el sujeto endriago, según la taxonomía de Sayac Valencia. Cito: sobre mí cayó el peso del más hombre, yo me había ofrecido a sus dientes, pero yo era quien probaba su sangre. Yo quería que tronara todos mis huesos para no poder irme nunca de su lado, pero era su cráneo el que se había reventado. Yo me había dado como ofrenda, pero su nuca era una flor de sangre. Yo amaba tanto su sangre que comencé a beberla. Yo tenía su cuerpo sobre mí y esta vez no necesitaba que llegara Sofía a redimirme. Yo tenía piernas para correr, tenía un Ferrari, tenía a mi padre encerrado en la cajuela. En un mundo basado en la competencia radical, el entrenamiento de Fernanda concluye con la eliminación del amante y el rapto del padre, sus últimos competidores. La narradora trasciende el imperio de los enemigos que la rodean en la medida en que aprende a reproducir las técnicas de defensa, conquista, dominio del territorio en el que opera. Entonces, volvemos a preguntar, ¿las narconovelas sacralizan el fenómeno del narco? Puede ser. También puede ser que los pertrechos con los que trabajan sus autores, sus autoras, acusen los gustos tanatofílicos de las sociedades hiperconsumistas, espectacularización de la muerte, gusto por la destrucción o el sometimiento del otro, inclinación al suicidio. Al omitir las causas, al prescindir de moralejas, Orfa se ajusta a la episteme en que operan sus personajes. La libertad personal es una lucha a muerte. Cito: nadie tiene a nadie. David Meraz, Rey Bengala, una historia de artistas, 2016. Hay libros que se aprecian mejor cuando se leen dentro de una tradición. Tal es el caso de las narraciones de artistas. La leyenda de la vida de los pintores se produce, según Calvo Serrayer, en el Renacimiento. Las biografías de artistas causan tal furor que para el siglo XVIII William Beckford las parodia. Con la publicación de la obra maestra desconocida en 1837, Balzac las moderniza. El argumento nace de los dilemas del artista en el mundo secular: corrupción o pureza del arte, triunfo o derrota comercial. Las combinaciones son múltiples, la condición una, el desencuentro entre el mundo espiritual y el material debe colarse por algún lado. Esto es indispensable, tan indispensable como el crimen para el buen funcionamiento de las narraciones policíacas. El desencuentro saca a flote las contradicciones de la sociedad con la que el autor trabaja, ¿no? Y entonces podemos pensar en Pierre Grousseau de Balzac, Torres Campanals de Max Au, Barba Azul de Vonnegut, ¿no? Diferencias aparte, el enfoque es el mismo. Escuchemos entonces a Bengala, el artista de David Meraz. Cito: no todo se trata del dinero. El arte se parece a una antorcha encendida que se mueve de mano en mano, de generación en generación. No sé cuántas veces han matado a la pintura, ni me importa. Entre más la matan, más sube su valor y en consecuencia más gente quiere subirse a ese carro. Pero la mayoría son pintacuadros de ocasión. La pintura, así con mayúsculas, no necesita que la defiendan, sino que la dejen tranquila y la respeten. ¿Dónde está el secreto de su popularidad? Es un método directo, va cargado de afecto, un arte caliente. Aunque mis ejercicios pictóricos tengan como premisa esquivar las viejas fórmulas y apuntar hacia terrenos experimentales, no dejé de pintar. Además, yo soy el artista, no un comprador. Que se la pelen los dealers. Fin de cita. En la historia del arte, las presiones del mercado imprimen un sello particular en las obras. Los 90 no podían ser la excepción. Dinero, muerte ideal de la pintura, teoría del arte, búsqueda personal, intermediarios, globalización, todo aparece ahí. La historia de Leonel Bengala, narrada siguiendo las técnicas de edición de los documentales dedicados a espectacularizar las biografías de los famosos, es la de un clase mediero de Mitras abriéndose paso en la escena del arte en los años en que Monterrey entró al negocio del arte contemporáneo. Regresemos a Calvo Serrayer con el propósito de tantear el terreno que pisamos. Cito:
No hay dirección en el arte moderno, solo ese tributo hacia lo otro, que es hacerse notar, distinguirse, ser original. No ser original en el mundo moderno implica convertirse en un falsificador, porque la pintura deviene una cuestión de firma. La cualificación crítica es la capacidad de reconocer las firmas, cuestión en absoluto baladí cuando el esfuerzo de un artista radica precisamente en su capacidad de distinguirse, en hacer valer la originalidad de su trabajo, en llegar a hacerse un nombre. No se trata, por tanto, solo en denunciar que hay snobs que solo aprecian una obra cuando se enteran, sin mirarla de verdad, quién la ha hecho, sino que finalmente no hay otra cosa que mirar que esa forma mediante la cual un pintor logra distinguirse de los demás. Tras ocuparse de los pintores que aparecen en la comedia humana, el antiguo director del Museo del Prado reúne distintos artículos que dan seguimiento a las narraciones de artistas en el siglo XX. En la pintura narrada, la novela actual En busca del arte perdido trabaja con títulos que circularon en el mercado español en los 80. La selección combina el rescate de figuras de artistas comercialmente menores con la crítica de escuelas internacionalmente reconocidas en el siglo XX. Pues bien, hagamos los ajustes pertinentes regresando a la obra de Meraz. Cito: en una entrevista, el artista Jay Koons, uno de los más exitosos artistas de los últimos tiempos a nivel mundial, dice que se siente cómodo con ser una especie de proveedor. Desde joven tuvo que salir adelante por su cuenta. En su taller puedes ver un montón de gente trabajando en pintura y esculturas de metal. A mí me gustan bastante sus pinturas. En base a pedazos de fotografía, el artista diseña una imagen en la computadora y sus pintores la pasan a gran escala. Usan botes de pintura que allí mismo mezclan, le dan una clave a cada color, centímetro a centímetro intentan copiar con la mayor fidelidad la imagen digital. Es un sistema mecánico que me hace pensar más en una producción de estilo industrial que en el artista frente al lienzo en su estudio de ruido. Fin de cita. Ese es uno de los modelos de producción artística que opera en el libro. Cuando el enfant terrible de la escena regiomontana, a sus 40 años, se aparta del festín del mercado del arte, lo hace asumiendo la lógica de su demanda principal, la búsqueda de la nueva genialidad que habrá de circular como mercancía en un sistema interesado en la firma del proveedor, no en la obra o en sus ejecutores. Es un modelo industrial, si se quiere, tardío. El autor se separa del producto, el consumidor solo reconoce marcas, los productores desaparecen, los intermediarios especulan con el valor de la obra. Esa incertidumbre de lo que el arte es y no es, según la novela, arranca con la copia de la Fuente del Neptuno en la Macroplaza, esa plancha de cemento que radicó barrios enteros del centro. Se ratifica con la creación de museos dedicados a la promoción de arte contemporáneo, desemboca en la fantasía de Copacabana, Ipanema, Regio Beach, un paraíso de tangas que se funde con la pasión del fútbol, la carne asada, los edificios modernos, el caguamón de la tarde, el metro raquítico, el sol de justicia, la chica del clima, las galerías de San Pedro, la majestuosidad de sus montañas, la polución. Bengala fue el león de ese prado artificial dedicado a los simulacros. Cito: su interés por la ciudad le llevó a colocarla en una plancha de cirugía. Tras corte y sutura, fue haciendo de ella un terreno desfigurado y un espejo que ponía en circulación cosas que estaban allí y que a casi nadie le interesaban ponerse a ver. Por eso pudo poner a juicio su terruño, por ello la crítica le hizo un lugar en el Salón de la Fama del Arte Mexicano. Fin de cita. El artista rebelde, se nos informa, se retira invicto en sus tratos con el circuito cultural. Siempre supo encontrar un equilibrio entre las demandas comerciales y las posibilidades humanas del arte en el siglo XXI. Esto lo logra poniendo en circulación códigos residuales de la antigua Sultana del Norte, la rebeldía sin concesiones de Bailarina Sánchez, el rigor crítico de Sixto Averio, la cultura de trabajo del padrino Ayala, los recuerdos del padre. Los discursos detrás de cada uno de ellos modelan su definición de arte, arraigándolo simultáneamente a una ética de trabajo, una teoría de valor, códigos de conducta basados en el sacrificio, la rebeldía, los acomodos a medias. El idealismo premoderno, ahora retro, posromántico de Bengala, convive con la biografía del rockstar. Cito: ¿en qué podría parecerse una bengala y un hombre? Emergen de la oscuridad e inician un fuego de tan solo unos instantes que pudiera parecer eterno.
alumbran su alrededor, le dan un sentido particular al espacio y al momento son un centro de atención hasta que su brillantez se debilita y se apagan, dejando, en el mejor de los casos, una evocación de su paso fugaz en medio del abismo infinito. No queda claro si nuestro antihéroe es aburrido, melancólico o solo está fraguando la siguiente obra maestra. No sabemos si cumplirá el destino de los grandes ególatras del postdespués, encontrar en soledad el nuevo filón de originalidad que habría de alimentar el mercado del arte. Pero podemos estar seguros de que Meraz, el autor, seguirá apostando fuerte en los asuntos del reino. 3. El postdespués del reino. El proyecto cultural del reino se fractura en el último lustro del siglo XX. A partir de entonces, todo resulta complejo, virtual, implícito en ese postdespués desalineado orden. Los materiales de algunas de las narraciones de las 2 primeras décadas del siglo XXI coinciden con las mercancías y las problemáticas del mundo global: hiperconsumismo, transestética, tanatofilia, emprendimiento, simulacros, fugacidad. Sirvan las 2 obras aquí comentadas como ejemplo. La narconovela de Orfa Alarcón carece de moraleja. Sus personajes están normados a detalle por la lógica de la competencia radical del capitalismo gore. Su registro es iracundo, hiperbólico. Sus materiales acusan la tanatofilia de las sociedades hiperconsumistas. Por el contrario, la historia de artistas de David Meraz trabaja con 2 modelos de producción: la transestética de Baudrillard, donde arte y mercado del arte operan como ficciones, y la moderna, donde el artista pone en circulación discursos residuales con el fin de situarse mejor, resistiendo, condescendiendo, negociando en un mercado despersonalizado. Y ahí terminaría yo. Muy bien. Muchísimas gracias. Agradecemos tu participación. A continuación vamos a abrir un espacio para dudas y comentarios. Ya tenemos algunos de parte de la maestra Mónica. Prosigo a leerlos. Para Víctor, dice la maestra: ¿es posible hoy en día hablar de literatura del norte como un territorio literario que está subsumido en la literatura mexicana, más que ubicarlo en una zona cuyos límites suelen ser tan difusos y ambiguos, no solo en la geografía física, social y lingüística, sino también en las cartografías narrativas del imaginario nacional? Bueno, rápidamente sí, porque ya estamos, es muy buena pregunta y la verdad muy compleja. Yo creo que habría que resignificar este concepto. Como sabemos, literatura del norte, más que surgir de una discusión crítica o de una manera de autorrepresentación, fue casi una categoría impuesta por el mercado y que además es como metonímica porque se refiere sobre todo a narrativa, y con narrativa digo novela, y con novela digo novela del narco, ¿no? Ese fue como el impulso. Entonces sí habría que repensarse. Yo preferiría hablar, por ejemplo, de literaturas del norte en plural, con sus particularidades y con sus resignificaciones, pero sí es un concepto problemático sin duda, pero que hay que cuestionarlo y que podemos partir de ahí, de él, digamos, para pensar nuevas maneras de representarnos en las literaturas que se producen en estas regiones, ¿no? Desde hacia el centro, pero también pensando o dejando de lado el centro, por eso descentrándonos y viéndonos como un espacio en constante configuración y reconfiguración. Entonces sí es una muy buena pregunta, pero sí da para una reflexión muy, muy larga. De acuerdo. Bueno, y para Roberto: la violencia extrema en la narrativa de Orfa Alarcón nos acerca a una deshumanización de la cultura derivada de la presencia del narcotráfico. ¿Pudiera pensarse entonces que el universo ficcional de Alarcón en sus 2 novelas se erige como un bestiario que inicia con una perra brava y continúa con una loba? Bueno, esa es una pregunta que le voy... No he leído Loba, ese es el problema, ¿no? Ahora, ¿qué pienso de Perra Brava? Me parece que el narcotráfico juega un papel, pero también juega un papel, es que se combina, que el narcotráfico, particularmente en Monterrey, se combina con la cultura del trabajo anterior, y entonces el resultado es explosivo, ¿no? Y sí crea nuevos personajes que yo en este caso, para conectarlo con el capitalismo gore de Sayak Valencia, pues clasifico como el endriago, ¿no? Esta masculinidades radicales
que encuentran dentro de estos medios de autoexpresión, como puede ser las letras del cartel de Santa, un mecanismo de empoderamiento. Lo que pasa es que cuando esto se cruza con el emprendimiento regiomontano, pues es muy explosivo. Entonces, ojo que no es nada más el narcotráfico. Acá también hay otras cosas jugando un papel importante, ¿no? Entonces, y lo de Loba, pues la quiero leer, pero no he tenido tiempo porque nos agarró la cuarentena y estamos en casa. Entonces se la leo. Muy bien, de acuerdo. Pregunta Marina Rodríguez. No menciona hacia quién, así que cualquiera puede preguntar, supongo yo. Dice, ¿ya hay o se sigue trabajando en la construcción del canon literario en el norte y en específico en la regiomontana? Que si se está trabajando en un canon literario, pues yo creo que en una reescritura porque en las literaturas regionales está por hacerse siempre el canon, pero tiene que ser un canon flexible. Yo creo que aquí Nora nos puede también contar, por ejemplo, todo lo que ha descubierto, lo que está trabajando ella, pues viene a ampliar y a cambiar también lo que entendemos por literatura, por el caso del noreste, en el caso concreto nuestro, ¿no? Pero es algo que debe estarse construyendo y reconfigurando constantemente. Entonces es lo que yo podría decir. De acuerdo. No sé si alguien más quiera de ustedes también decir algo, Nora o Roberto. Bueno, yo sí quiero agregar con respecto a lo que estabas diciendo sobre el canon. Sí que, como tú dices, están estableciendo diferentes corrientes o diferentes cuestiones a investigar. Yo, por ejemplo, que estoy investigando mujeres y que como se han hecho a un lado, pues ese canon es como algo que se acota y por lo tanto se necesita ampliar al respecto, porque todavía queda muchísimo por investigar y son esas minorías que han sido hechas a un lado. Sí, eso es lo que quería agregar. De acuerdo. Pues creo que sería todo de preguntas. ¿Algo más que gusten agregar? No, nada más agradecerles el espacio y el diálogo. De acuerdo. Sí. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Saludos. Agradecemos entonces a nuestros participantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a ustedes por formar parte de estas ponencias en este coloquio internacional Palimpsestos, Perspectivas Críticas del Norte de México, organizado por el Grupo de Investigación, Literatura y Cultura del Norte de México. Los invitamos a que continúen asistiendo a los demás eventos que se estarán transmitiendo por esta plataforma. Gracias. Muchas gracias. Bye.